Definitivamente, para el Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, es muy importante, la cual es presidida actualmente por la doctora Karen Slowin. El presidente electo, Otto Pérez Molina, pues ha decidido nombrar a Fernando Carrera, el economista, para dirigir por los próximos 4 años este ente tan importante del Estado, a quien tenemos de invitado esta noche acá en el estudio de T13 Noticias. Muchas gracias, muy gentil, muy amable por la invitación. No, al contrario, estamos muy entusiasmados de poder conversar con usted acerca de los diferentes temas y vamos a iniciar esta entrevista preguntándole cuál es su grado de experiencia para formar parte del nuevo gobierno al lado del general Otto Pérez Molina. Bueno, yo supongo que se consideraron varias cosas, pero digamos, para dar un marco general de mi carrera profesional, yo trabajé 14 años con Naciones Unidas en diferentes países. Soy un economista especializado en temas de desarrollo, macroeconomía y temas de desarrollo en general. Y además una persona que conoce muchísimo de los temas fiscales. El tema fiscal ha sido un tema de interés para mí de política social. En el 2008 asumí la dirección del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, volviendo a Guatemala para asumir esa dirección. Y actualmente, hasta el 31 de diciembre, soy el director de la Fundación Soros de Guatemala. Hablábamos fuera de cámara de la transición y de que ha tenido conversación con Karen Slowin. ¿Cómo se va dando esta transición? ¿Ya va pues encaminado, ya que estamos a pocos días de que se dé pues la toma de posesión? Sí, bueno, la doctora Slowin es una persona muy profesional y aparte una amiga de muchísimos años personal conmigo, y entonces empezamos casi de inmediato. Nomás el presidente hizo el aviso oficial de que me estaba nominando para la Secretaría de Planificación, que ella me llamó casi de inmediato y me dijo: mire, Fernando, de una vez coordinemos, empecemos a hablar. Y quedamos de coordinar, y de hecho el lunes de la semana pasada tuvimos un primer almuerzo, el miércoles tuvimos toda la mañana intercambios de información sobre temas importantes para la Secretaría, bajo la gestión que ella hizo de casi 4 años en su totalidad. Y eso no fue secretaria en los primeros 6 meses de la gestión de la actual administración Colón. Así que ella tiene una vasta experiencia, 3 años y medio al frente de la Secretaría. Y que hemos quedado de continuar todavía esta semana, antes de los tamales de Navidad, de poder tener un espacio para conversar. Y por supuesto en enero probablemente todavía tengamos un espacio para dialogar. En ese tipo de conversaciones que han tenido ustedes recientemente, la doctora le ha hablado pues de algunas dificultades que se tuvo durante esta gestión y de cuáles son esas acciones que quedaron pendientes, para que usted nos platicara cuál va a ser de lleno su trabajo al iniciar este periodo. Sí, siempre hay desafíos y no importa que también se hagan las tareas, siempre hay tareas que hay que llevar a cabo, y yo diría que la doctora Slowin llevó a cabo un trabajo de alto nivel, muy respetable, muy profesional, para beneficio no solo del gobierno saliente, sino para beneficio del país en particular. Entonces yo creo que fue un proceso institucional serio, coordinado, y yo diría que lo que ella está dejando como desafíos a futuro tienen que ver mucho con un manejo de la cooperación, que todavía necesitamos que sea más estratégico, más focalizado en los intereses del país, temas vinculados al ordenamiento territorial del país y el desafío de la gestión de riesgos, donde necesitamos llevar a cabo una reconstrucción del país después de estos desastres que cada vez son más comunes, cada vez son más repetidos debido a efectos de cambio climático. ¿Y qué necesita esa reconstrucción? Pues una guía, una orientación. Una frase que ha acuñado la doctora Slowin, que me parece muy adecuada, es reconstrucción con transformación. Es decir, la necesidad de que cuando se reconstruya la infraestructura, cuando se reconstruyan los espacios destruidos, se haga de una manera que no se repitan los mismos riesgos ni las mismas vulnerabilidades del pasado. Yo creo que eso va a ser uno de los principales y mayores retos para su gestión. Totalmente. De hecho, ya el presidente Otto Pérez, el presidente electo, el día de ayer, desde El San Salvador, dio a conocer que SEGEPLAN, CONRED y otros vamos a tener que coordinar claramente la idea de poder tener un plan que se empiece a hacer efectivo, no desde este momento, sino desde el 14 de enero a las 14 horas, cuando empecemos a llevar a cabo nuestro trabajo. Claro, y de alguna manera unificar esfuerzos para lograr concretar los diferentes temas o las diferentes acciones que se lleguen a realizar. Coordinar es una parte, también hay revisión de estándares, digo que es algo muy importante, particularmente para la construcción, desarrollo de sistemas de información precisos que nos permitan identificar
dónde están las mayores vulnerabilidades. Se habla mucho de ordenamiento territorial y ahora hablamos de ordenamiento territorial ambiental, que quiere decir con un conocimiento más claro de los ecosistemas y los suelos donde se está operando. La CEGEPLAN ha hecho una serie de estudios sobre 8 cuencas inicialmente que están en problemas serios. Todas las veces que tenemos inundaciones hay 8 cuencas que nos generan problemas. Posteriormente y ahora con lo que sucedió con la tormenta E12, ellos desarrollaron un estudio donde ampliaron esa preocupación a 10 cuencas hidrográficas del país. Y estas 10 cuencas, sin duda alguna, tienen que ser manejadas con este criterio de ordenamiento territorial y ordenamiento territorial ambiental. Muy importante la información que usted nos comenta, y es que también, por ejemplo, CEGEPLAN, pues se le confirió autonomía de cierta manera funcional, pero se le redujo la capacidad de acción real. Durante su gestión, le voy a preguntar, ¿se va a fortalecer de alguna manera el trabajo a CEGEPLAN o será un ministerio como otros por parte del Estado? Bueno, por el momento no es ministerio, y eso ya sería una gran transformación. Creo que la idea de poder hacer de CEGEPLAN una institución, digamos, que tenga una mayor solidez y una mayor profundidad, sería un buen homenaje para el esfuerzo que ha llevado a cabo la doctora Slowin en ese camino, pero que sin duda alguna todavía no ha fructificado, por ejemplo, en un proceso institucional más sólido y un proceso de financiamiento más sólido. CEGEPLAN viene a ser el corazón de la inteligencia del Estado, o sea, es el encargado de darle visión estratégica al Estado, de darle información estratégica al Estado. Y cuando hablo del Estado no digo solo el Ejecutivo, el Congreso consulta CEGEPLAN, el órgano judicial puede consultarlo si lo necesita, y esto es muy importante, que haya un centro neurálgico. Bueno, esa institución que está en ese centro neurálgico, que está en ese punto fundamental de ser la inteligencia del Estado, recibe en este momento 86 millones en la asignación del año 2012 de 59.000 millones que tiene el Estado. Los recursos, que es un tema muy importante. Los recursos, que es esencial, pero solo para darle una dimensión de qué empresa para innovación y desarrollo dedica 86 millones de 59.000. Entonces el Estado está carente de elementos e instrumentos para poderse transformar. Los recursos son una parte, obviamente también el ordenamiento legislativo y el desarrollo institucional de las capacidades institucionales. Pero el tema financiero es crítico porque hay que elevar los salarios, hay que mejorar la capacitación. Claro. Si ahí va a ser el centro neurálgico de la inteligencia, probablemente debemos tener la mayor densidad de PhDs, de personas con doctorados y conocimiento científico avanzado, para orientar la acción estratégica del Estado. Entonces esto puede ser que el presupuesto se nos duplique o se triplique, pero obviamente esto tiene que hacerse en el marco de la estabilidad fiscal del país. Claro, un tema muy importante, y es cómo pretende ser la relación de CEGEPLAN con el Ministerio de Finanzas, porque estamos tocando el tema muy importante que es los recursos. Es una relación que es crítica desde el punto de vista institucional y lamentablemente no siempre camina de la mano. Entonces hay que decirlo que lamentablemente, históricamente, y no solo esta administración, donde hubo problemas en la relación entre CEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas, pero también otras administraciones lo han tenido. Es crítico esa vinculación. Esto se ha entendido muy bien en el gobierno entrante, y el diálogo que tenemos el ministro de Finanzas designado, Pavel Centeno, y yo, es un diálogo muy fluido, muy estrecho. Tenemos un posicionamiento común tanto para los temas fiscales como para los temas de transformación del Estado, y esperamos que, asumiendo la gestión, esa coordinación que hemos mantenido en este periodo de preparación para asumir el gobierno continúe de la manera que se ha tenido hasta ahora, que ha sido excelente. Aparte de los recursos, según su percepción en estos días, ¿cuáles son las principales carencias de CEGEPLAN hoy en día? Sí, bueno, tiene que ver con mucho internamente con las dificultades de una institución que, como usted mencionaba, en la ley que reordenó y redefinió a la Secretaría en el año 97, básicamente le quitó los dientes, podríamos decirle, para poder actuar de una manera más efectiva. Entonces los desafíos, en primer lugar, son de carácter institucional y normativo, y cómo reposicionar normativamente la institución. Y luego tiene desafíos de carácter de recursos humanos. Hoy en todo CEGEPLAN, siendo una institución estratégica, hay carencias de algunos profesionales importantes. Por ejemplo, me informaba la secretaria Slowin que en este momento ella solo cuenta con 1 o 2 economistas en la totalidad del personal
un personal que no todo es profesional, pero que aproximadamente es de más de 400 personas, pero del personal profesional no tiene más de 2 economistas en total. Y esto, pues, como yo le dije en su momento, bueno, cuando yo entre serán 2 o 3, entonces. Seré el único que vendrá como economista a aportar. No es que una institución como CEGEPLAN debe estar lleno de economistas, ni pienso que esto, pero sin duda alguna es un conocimiento fundamental para mantener, por ejemplo, el diálogo con finanzas y mantener el diálogo con la institucionalidad. Hay una de las funciones básicas de CEGEPLAN que es el manejo de la inversión pública. Y esto pues tiene que hacerse con un criterio de varias profesiones, pero sin duda alguna con un criterio económico también. No, sí, sin embargo, ¿qué hará usted para contrarrestar directamente la mala planificación y evaluación de los proyectos como se dio en este gobierno? Sí. Bueno, es un tema de construcción de capacidades por un lado y otros temas que tienen que ver con aspectos más normativos. Construcción de capacidades cuando desarrollamos de alguna manera la formación y las capacidades profesionales de las instituciones y a partir de esas capacidades que desarrollan las instituciones ellos pueden formular mejores proyectos. Aquí podemos hacer una comparación entre lo que es el sistema de control de calidad famoso de los japoneses que después se introdujo en toda la industria automotriz y el sistema histórico de la fábrica Ford que tenía, ¿no? Y entonces en el sistema de la Ford es más o menos como funciona hoy el Estado, ¿no? Se arma la línea de ensamblado de un proyecto de inversión y cuando ya está terminado el proyecto en su casi totalidad, se le envía a CEGEPLAN para que dé un dictamen técnico sobre el proyecto. Entonces, si hay alguna debilidad, se advierte hasta el final del proceso la debilidad. Ese es el mecanismo que tenía la fábrica Ford. Ensamblaba los vehículos y al final, pues probaban la calidad y si no estaba bien, había que retornarlo en la línea de ensamblaje, desensamblarlo hasta encontrar dónde estaba el error y volverlo a armar. ¿Y eso causa pérdidas? Eso causa pérdidas, desperdicio de recursos, es una gran debilidad. Además de que asume una enorme responsabilidad, en este caso CEGEPLAN, sobre el producto, lo cual no es adecuado porque finalmente, aunque CEGEPLAN tenga ese control de calidad, no es la institución ejecutora de los proyectos de inversión, es solamente la institución rectora de la calidad de los proyectos de inversión. Bueno, hay que meterse en un método japonés, que cada ministerio, cada secretaría, cada espacio de la organización del Estado que está gestando inversiones públicas pueda tener a su interior un cierto control de calidad y que CEGEPLAN tenga una responsabilidad final en su proceso, pero una vez que la misma institución ha testeado cuestiones fundamentales. Esto implica cierto nivel de reforma, no profunda, no normativa probablemente, pero sí algunos aspectos de la gerencia del sector público. Debido a la evaluación que usted ha hecho en las conversaciones que ha tenido con el presidente electo Otto Pérez Molina, ¿cuáles son esas herramientas que usted ha solicitado para llevar a cabo un buen trabajo a partir del 14 de enero? Todavía no estamos en la etapa de pedir cosas, hemos estado en la etapa de entender de qué se trata el negocio y cómo pueden haber desafíos. Pues obviamente hay conversaciones todavía por adelante, de aquí al 14 de enero con el presidente mientras entramos al gobierno y en esas conversaciones pues estaremos también asumiendo parte de esta agenda de lo que hay que discutir. Yo diría que hay temas muy obvios, ¿no?, que tienen que ver con la gestión interna de la Secretaría, pero hay otros temas que tienen que ver con la gestión general del sector público, donde obviamente el presidente debe estar muy claro que hay reformas que trascienden totalmente las competencias de la Secretaría, pero son fundamentales para que el país tenga un sector público sólido y estratégico. Licenciado, le dejamos los micrófonos abiertos de T13 Noticias para que dé los comentarios finales acerca de su gestión para el próximo año, donde también nosotros le deseamos bastantes éxitos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, básicamente decirle que esperamos poder tener una gestión que acompañe al gobierno y al presidente Otto Pérez en definir claramente prioridades. Yo diría que un elemento importante es que ese conjunto de prioridades se orienten fundamentalmente a darle estabilidad política y seguridad a la ciudadanía y que permita, por otro lado, el cumplimiento y la profundización de los mandatos de carácter democrático que el Estado tiene. Y voy a decir una cosa que no hemos hablado mucho en público, pero me parece importante, es el tema de que la planificación debe estar orientada a cumplir los derechos humanos y los derechos constitucionales que dice la Constitución tienen todos los guatemaltecos y que dice la Constitución, esa es la razón por la cual se organiza el Estado. El Estado se organiza para cumplir esos derechos que tienen los ciudadanos, esos derechos humanos fundamentales. Y la planificación debe tener ese enfoque de derechos humanos sin duda alguna.
Palabras muy claras y muy certeras esta noche aquí en T13 Noticias. En el estudio estuvo con nosotros el economista Fernando Carrera, quien dirigirá próximamente la Secretaría General de Planificación, CEGEPLAN.